La licenciada Graciela Dixon, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia. También Rolando Rodríguez, periodista del diario La Prensa, que está aquí como todos los lunes. Gracias a ambos por participar. Inicia hoy el año escolar. Y le decía yo ayer a la licenciada Graciela Dixon que somos precisamente producto de la educación, en el caso mío de la educación pública, el caso de Lisbeica también, una educación que ha cambiado mucho, pero no ha cambiado para mejor. Siento yo que hoy nos encontramos pagando las consecuencias de lo que no hemos hecho durante años. La última vez que se intentó hacer algo y se desechó, porque ni siquiera se logró separar el trigo de la cizaña, fue en 1979, con la reforma educativa de aquella época. Graciela, buenos días y bienvenida. Abra el micrófono, por favor. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación, Álvaro. Gracias a todos los de este programa que ayuda mucho porque abre espacios para que los panameños podamos escuchar opiniones diferentes y que podamos procesar, analizar y participar en la medida de lo posible para convertirnos en agentes de cambio, que debe ser la vocación de todos los que queremos este país. Mira, lo que dice sobre la educación panameña es cierto. Yo creo que fue una verdadera tragedia para las generaciones subsiguientes. Lo que se hizo en 1979 fue utilizada el tema educativo como una bandera de batalla que no necesariamente condujo a los mejores resultados. Lamentablemente hay una generación que fue privada de la oportunidad de terminar de completar su formación valiéndose de lo más avanzado que ofrecía en esa época la humanidad en materia de educación, de formación. Y eso se ha continuado porque no solo fueron los estudiantes los sacrificados, también sufrió mucho el sector docente en la medida en que se movió en lo que debió ser el eje, lo que originalmente se manejaba desde el punto de vista de vocación, pasó a ser subestimado y yo diría dejado de lado. Y las justas reclamaciones de los educadores en cuanto a sus salarios y condiciones de trabajo se convirtieron casi que en la bandera exclusiva y se distrajo demasiado tiempo y demasiada atención en estos temas que, repito, eran justos, mas no eran los únicos, ni siquiera yo diría los únicos esenciales. Los contenidos educativos fueron politizados, el debate sobre los contenidos educativos se politizaron, se cargó de prejuicio aquel movimiento y lamentablemente quedamos eliminando cosas que eran buenas, muy buenas, que permitían un desarrollo más homogéneo de la población en función incluso de las necesidades del país, las necesidades de desarrollo del país. Y bueno, ahora tenemos un sistema educativo extremadamente deficiente. Cuando yo estuve en las escuelas públicas, porque como dices, mi educación secundaria y toda mi formación universitaria se dieron en educación pública, escuelas públicas, la calidad de la educación pública era muy superior a la educación particular. A tal punto que los estudiantes panameños, los jóvenes panameños, cuando emigraban, el nivel de formación era tan elevado y tan reconocido que rápidamente no solo quedaban en posiciones de liderazgo, sino que incluso eran promovidos a niveles superiores porque los conocimientos adquiridos en la escuela, en la educación media, eran de verdad mucho más avanzados. Lamentablemente, esto no es la realidad de hoy en el sistema de educación panameña. Lo mismo la calidad de los profesores. Eran profesores que tenían un bagaje cultural mucho más amplio, no se limitaba al conocimiento exclusivo de la materia que les competía, sino que eran
sujetos cultos que tenían la posibilidad de conducir a los estudiantes en un derrotero mucho más amplio y que le abría horizontes. Lamentablemente, la formación docente también perdió calidad y tenemos un sistema que integralmente hablando no está suficientemente a la altura de las necesidades del país ni del mundo. Y esas son de las cosas que los errores que se cometieron durante el movimiento de 1979. Rolando, decía yo en un escrito que hice en redes sociales ayer, me preguntaba, ¿realmente los políticos panameños han tenido la voluntad de 1990 a esta parte de transformar el sistema educativo o les conviene más mantener a una sociedad en la ignorancia para seguir manipulándola con prácticas populistas y politiqueras? Y decía también en ese escrito, ¿qué hemos hecho realmente para mejorar la comprensión lectora del estudiante? El análisis crítico de nuestros jóvenes, en matemática también, las mejoras, en ciencias, en el dominio del inglés. ¿Qué hemos hecho para esto? Yo siento que muy poco, porque cuando se hacen las evaluaciones, en el caso de las pruebas PISA, por ejemplo, que ahora ni siquiera vamos a estar en pruebas PISA, salimos detrás de la ambulancia. Entonces yo creo que no estamos haciendo realmente el trabajo por falta de voluntad. Ahí me concentro yo, porque una computadora, una mochila, no va a resolver ese problema, Rolando. Y buenos días, Álvaro. Buenos días, Dixon. Mira, efectivamente, yo creo que las mochilas, los útiles escolares, incluso las escuelas son instrumentos, son herramientas, pero hemos olvidado o hemos puesto de lado las verdaderas necesidades académicas de los estudiantes. Al igual que tú, yo soy producto de las escuelas públicas de Panamá. Toda mi formación fue en escuelas públicas. Y para entonces, a pesar de que, como dice la licenciada Dixon, la calidad de la educación era un poco o mejor que la actual, aún nos faltaba por entonces más profundidad, más análisis, ser más críticos. Y ahora esa situación ha empeorado notablemente, porque ahora esas herramientas que utilizan los estudiantes facilitan hacer tareas, más no hacer análisis crítico. Correcto. Entonces, tenemos un serio problema, Álvaro, y no solo de Panamá, es un problema que creo que va a abarcar o abarca todos los países del mundo. Y cada vez que yo me pongo a analizar el tema de la inteligencia artificial, más me preocupa el hecho de que nuestra juventud no tenga ese caudal de conocimientos que se requieren para hacer análisis. Y todo esto se lo debemos en gran parte al hecho de esa falta de voluntad que has mencionado. Aquí no solamente hay falta de voluntad, hay una cosa que me preocupa todavía más, y es que estamos nacionalizando el ejercicio de profesiones, como si lo que tuviéramos fuera lo mejor del mundo. No es así. Yo creo que Panamá tiene que ir abriendo sus fronteras para que docentes de otros países, incluso los que vengan, los panameños que vengan de afuera, tengan la oportunidad de enseñar a la juventud a que existe algo más que copiar y pegar. Eso es esencial. Me da mucha pena, pero mucha pena, que los estudiantes panameños no puedan, después de 12, 15 años de estar
en nuestro sistema educativo no puedan siquiera mencionar capitales de países importantes como Alemania, Francia, en fin. O sea, son cosas tan esenciales, pero al mismo tiempo, esa ignorancia nos lleva al tema de el círculo permanente de ignorancia que vivimos aquí en Panamá. Fíjate que muchos estudiantes panameños se van de Panamá. He escuchado a médicos panameños que han recibido fondos del Estado para estudiar especialidades médicas en el exterior, con el compromiso de que cuando termine deben regresar al país y prestar servicios, digamos, de tipo social para el país. Pero ellos necesitan ser nombrados en el sistema público panameño de salud. Y no los nombran. Entonces son conocimientos que se pierden. Gente que fue a estudiar fuera, justamente eso abriría las puertas para más estudiantes de medicina puedan aprender cosas nuevas, pero ni siquiera eso, Álvaro. O sea, tenemos un problema muy serio porque los políticos no ven la educación como algo prioritario. Y eso es un error garrafal, porque la mayor riqueza de un país es precisamente su gente. Y su gente tiene que estar educada y tiene que estar al tanto de las cosas de su entorno. Pero aquí se hace todo lo posible para evitar que las personas no solamente tengan una educación de buena calidad, sino que además no fomentan a los estudiantes a ser mejores ciudadanos o mejores personas. El ejemplo que recibimos de nuestros políticos muchas veces es exactamente lo contrario. Así que vivimos una crisis moral provocada precisamente por esos ejemplos, y tenemos una falta de criterio al juzgar la actuación de nuestros políticos, porque muchas veces no nos interesa. Eso es un asunto que está más allá de lo que yo pueda hacer, pero realmente en manos nuestras es que esos cambios se tienen que producir. Eso ya ocurrió, por ejemplo, con el contrato de la mina, en el que la gente se puso por encima de la voluntad de los políticos. Así que es asunto de los ciudadanos llegar a ese punto. No podemos dejarle esa tarea a nuestros políticos únicamente. Oiga, sí, el micrófono de Graciela está apagado. Aquí estoy. Sí, Sigo aquí. Y si conectamos el tema educativo con lo que estamos viviendo hoy, si tuviéramos una mejor educación, las cosas serían diferentes. Ayer veía yo, Graciela, el Zócalo en México, una gigantesca manifestación de mexicanos gritando en apoyo a la soberanía de ese país, peleando por la soberanía de ese país. Nosotros no hemos hecho, yo creo que no hemos entendido realmente la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando en este momento con los Estados Unidos de Norteamérica. Y no hemos entendido nadie, porque ayer te lo decía, de la cabeza a los pies, ha sido poco el entendimiento o la comprensión de la gravedad del problema que estamos enfrentando con Estados Unidos. Así es. Y es lamentable, pero mira lo que tú dices, ¿ah? De la cabeza a los pies. Y sí es que es de la cabeza a los pies. Yo quiero recoger de donde viene Rolando hace un instante, ya como los estudiantes, se esperaría que el estudiante o el joven rebase a las generaciones que le preceden. Yo extraigo esto del planteamiento que nos ha compartido Rolando Rodríguez ahorita. Y es que eso era un poco lo que ocurría.
en las generaciones anteriores los estudios de liderazgo. De ahí es donde nace la reputación y la tradición del nido de águilas. Por eso es que eran nido de águilas, porque los águilas levantaban vuelo y volaban alto, tan alto que eran capaces de transformar cosas, de conquistar montañas, como logramos nosotros conquistar la zona del canal, porque fueron los jóvenes los que detonaron los movimientos de Torrijos Carter. Pero también habían líderes políticos que se hicieron eco de ese espíritu transformador de la juventud, se pusieron adelante de las luchas populares y supieron conducir al pueblo panameño hasta ese maravilloso resultado que logramos nosotros coronar el 31 de diciembre de 1999. ¿Qué pasa hoy? ¿Y cuál es la diferencia con lo que tú describes ocurrió en el Zócalo en México? Es que en México la líder de ese país, la presidenta de ese país, se ha puesto al frente. No ha necesitado esperar que los jóvenes salieran a protestar para rebasar a los políticos. Es aquí donde la cabeza representativa del Estado mexicano asumió inmediatamente un rol de liderazgo e inmediatamente planteó la reivindicación de su país, demandó el respeto de su soberanía, lo hizo con que ese país sea unificado. Es lo mismo que ha pasado en el caso de Canadá. Es lo mismo que ha pasado en el caso de Groenlandia. Para referirme solo a los lugares en donde se ha dado una política agresiva de hostigamiento por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en el caso? Patéticamente, ha sido exactamente lo contrario. Ha sido donde el líder del país no ha querido darse compañía, no ha querido ser acompañado, pero no solo por la ruta de la solidaridad con los países que temprano ofrecieron su solidaridad a la República de Panamá. No solamente ellos han sido despreciados, compañeros de viaje, es un desprecio y realmente lo que, mira, yo decirlo, y lo digo con respeto, pero con firmeza y transparencia que me caracteriza. Además, es un acto de ignorancia. Es una expresión que revela una profunda ignorancia de cómo funciona el mundo hoy y cómo ha funcionado siempre. Hombre, las grandes transformaciones no las logran individuos, las logran pueblos, las logran movimientos, las logran colectividades frente a las cuales hay individuos que juegan un papel. Pero para jugar ese papel tienes que entender que tienes que darte compañía, tienes que estar acompañado por dentro y por fuera. El apartheid de Sudáfrica no terminó porque Nelson Mandela y él solito salió a hacer todo el recorrido mundial para generar la solidaridad. Cuando en la India el pueblo indio quiso liberarse de la colonia inglesa, no, eso no ocurrió porque un tipo se decidió matar de hambre o dejar de comer y dejar de vestir con las ropas occidentales para validar la producción de su país, y ese tipo era el Mahatma Gandhi. Esas cosas no ocurrieron porque un líder decidió caminar solo. Y digo esto porque dentro y fuera, nuestro presidente optó por fuera por decirle a quien puntual y hermosamente se ofrecieron a apoyar a Panamá y les dijo no gracias, no los necesito. Pero dentro hizo otro tanto, hizo lo mismo, no ha sido capaz de convocar a su pueblo y asumir el liderazgo de su pueblo. Aquí han habido voces, un número plural de voces que por escrito, que al
frente de las asociaciones y organizaciones independientes de todos los gremios han salido a decir, señor presidente, nosotros creemos que tenemos que rescatar lo que ha sido la tradición histórica del pueblo panameño en esta lucha que se llama relaciones entre Panamá y Estados Unidos, y que en este momento Panamá está siendo agredida. Queremos que se rescate la tradición y que pongamos en acción los métodos que probaron ser exitosos. Aquí no hay que inventar el agua tibia, Álvaro. No, aquí lo que había que hacer era desempolvar el manual y ponerlo en funcionamiento. Y algo más valioso, que además hubiera fortalecido al presidente, confiar y apoyarse en el pueblo. Pero no ha hecho eso. No necesito compañeros de viaje. Lo ha ignorado, se ha peleado con los periodistas y le ha dicho al pueblo, nadie me va a decir a mí cómo yo tengo que manejar la política exterior, y nadie me va a decir a mí, ni yo tengo por qué informar sobre los pasos tácticos que voy a dar. Nadie le pide que revele las cosas que obviamente no es prudente revelar, pero sí se le pide que asuma un rol de liderazgo, que significa apoyarse en la gente, escuchar y poner en práctica lo que ha sido probado como eficaz, pero no lo hace. Entonces, por eso en México usted ve miles de personas que orgullosamente salen a defender, mientras que en Panamá usted no ve movilización, porque la juventud, que ya demostró que se puede mover porque lo hizo en la mina y lo hizo de manera espontánea, por algún motivo en esta oportunidad ha quedado esperando la dirección de quien debía ser, pero lamentablemente no es el líder. Y este es el presidente de la República. Yo quiero terminar con este punto que estoy opinando, solo con un detalle. Miren, este presidente llega al poder casi que de achiripón, como decimos en panameño. Él no era el hombre, ¿eh? Él no era el hombre originalmente llamado para ser presidente. El tipo llega de achiriponazo, y en medio de una discusión de si se podía o no se podía convertirlo de vicepresidente, de candidato a vicepresidente en candidato a presidente. Y en el último minuto resulta que se formaliza, se admite legalmente su candidatura. Oye, llega a la presidencia sin tener un partido sólido que lo respalde, con una asamblea diversificada. Oye, y no es capaz de analizar el valor político que para él tendría capitalizar al pueblo panameño, constituir una base social sobre la cual apoyarse, asentarse para conducir yo diría, con legitimidad y liderazgo su presidencia. Yo no lo entiendo. Se está peleando con todo el mundo que debería ser su base, y sobre todo gente que lo quieren apoyar. Es el desenfoque más grande, y digo desenfoque por no usar otro calificativo, porque creo que, Chuleta, tengo sueño de que por lo menos en algún momento se espabile, como dicen en el campo, ¿no? Que se espabile, que despierte, y no uso el otro término que se usa en las ciudades para la gente cuando no está enfocada. Oiga, no ha entendido que su fuerza real está en la gente, en el pueblo, en la juventud, en los intelectuales, en los profesionales. Todo lo que han dicho, Panamá es para los panameños, y que han dicho, el canal no es negociable y estamos aquí para defenderlo. Entonces él sale con dos frasecitas y después dice, pero este es mi asunto y lo voy a manejar solo. No entendí, realmente no lo entendí. Llega Rolando con el capital político del señor Ricardo Martinelli. Hoy ese capital político no lo tiene y no logra conformar un nuevo capital ya estando en la presidencia de la República. Muy por el contrario, como dice Graciela, se ha metido a confrontar con Raimundo y todo el mundo y gobernar para un sector específico de empresarialmente hablando, alejándose o distanciándose del pueblo. Yo decía esta mañana, si comparamos, me atrevo a asegurar que ha salido más del país
que viajado internamente a las provincias, a los distritos, a los corregimientos, donde precisamente le dieron el apoyo para conocer cuáles son los problemas del país. Rolando. Sí, gracias. Mira, Álvaro, yo coincido plenamente con el análisis que ha hecho la magistrada, porque, y yo sí lo voy a decir con palabras, es una perfecta torpeza hacer lo que hace el presidente en materia de acompañamiento. Tiene a un país que está dispuesto a apoyarlo en una lucha nacionalista. Tiene el apoyo de países que están molestos con la nueva política de Estados Unidos, especialmente la de su presidente Trump. Y el presidente panameño se da el caché de decir que él este trayecto lo hace solo. Eso no es posible. Cuando Torrijos recupera el canal de Panamá, lo hace con el apoyo de todo el continente y de muchos países que están fuera de este continente. Así que aislarse de la manera que lo ha hecho el presidente es un error además que nos arrastra a nosotros. Si él quiere ser valiente, muy bien, pero el asunto aquí es que este es un país que no es de él. Él lleva el liderazgo, que es entre comillas ahora, Yes. pero no es de él. Así que tiene que sentarse con todos los sectores del país y decir qué vamos a hacer. Pero no podemos seguir en esta situación. Cada vez que el presidente Trump hace una aseveración falsa, como las viene haciendo desde hace meses, sobre el canal de Panamá, sobre los puertos, sobre la operación, no basta con que el presidente haga un tuit de un párrafo diciendo que eso es mentira. Aquí tiene que haber una política de Estado sobre este asunto. ¿Para qué tenemos embajadores, Álvaro? Los embajadores precisamente tienen que ir a los gobiernos donde están y buscar y tratar de encontrar ese apoyo que tanto necesitamos. Ni siquiera el de Washington, Rolando, ni el de la ONU, ni el de la OEA. En estos días escribí sobre eso, pero yo quisiera saber qué está haciendo. ¿Qué está haciendo, por el amor de Dios? O sea, tenemos muchos... No está haciendo, es que no está haciendo, Rolando. ¿Sabes qué es lo peor? Nuestro presidente ha desactivado a los embajadores. O sea, en lugar de empoderarlos, mandarles la línea, la orden del día, la guía de cuáles son las acciones que deben de ejecutar, sencillamente tiene a todo el mundo parado, ni siquiera en primera base, no han salido ¿cómo se llama en béisbol? Salido del o sea, no han salido, todo el mundo está agazapado y calladito. Como que calladitos se ven más bonitos. No es cierto. En este caso no solo no se ven más bonitos, sino que lucen. Mira, la verdad es frustrante lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Ese desenfoque político, esa incapacidad de entender que este era su momento para crecerse, que este era su momento para consolidarse como un mandatario, esa incapacidad de entender dónde estaba su fuerza real, le va a costar mucho. Le va a costar porque el pueblo panameño al final se va a mover, ¿ah? Al final sí se va a mover. Aquí va a haber gente que al final sí va a salir a hacer la tarea que hay que hacer. Porque como el líder no es capaz de hacerlo, yo no sé si tiene miedo, yo no sé si es que está intimidado, no sé si tiene rabo de paja y le sacaron algún expediente y lo amenazaron de que se lo iban a solear. Yo no sé si sencillamente él no es patriota. Es posible que no lo sea. Caramba, oye, eso tampoco, digo, él tiene derecho a no querer a Panamá suficiente desde el punto de vista personal, individual, como ser humano, pero no tiene derecho a ser presidente con las responsabilidades que tiene ese cargo y no cumplir con el deber de defender este país. Por eso le va a costar, porque el pueblo sí se va a movilizar. Yo creo que hemos quedado enredados entre temas importantes, como es la cuestión de la Caja del Seguro Social, y temas pendientes, como es el tema de la mina y
las amenazas de Trump frente al Canal de Panamá. Hemos quedado espantados por ver los niveles de concesión que ha hecho nuestro Ejecutivo a los Estados Unidos con el tema de Darién, donde después de muchas luchas les ha concedido la oportunidad de edificar en Darién algo que, como dicen en refrán popular, tiene pluma, dice cuá, cuá, y me quieres decir que no es paz. Luchamos por sacar de Panamá y que se llama bases militares y ahora me lo vas a camuflajear como que no, eso es una instalación para el manejo de los deportados. ¿Por qué no se los llevó a otro lugar donde los Estados Unidos controla? ¿Por qué no los mandó directamente a sus respectivos destinos? ¿Por qué tienen que hacer una parada técnica en Panamá? Violando todas las normas internacionales en materia de derechos humanos, el trato que debe dispensarse a los refugiados y a los inmigrantes, a otra para servirle de alfombra a un régimen que hoy ni siquiera cuenta con la simpatía suficiente dentro de su propio país. Pero no solo hace eso, sino que ahora nosotros vemos como frente a la cuestión de los puertos nos quiere decir, por Dios, hombre, hay cosas que no debe de ser cierto. ¿Por qué no puede ser cierto? Porque Panamá tiene 10% de las acciones de la empresa que opera nuestros puertos. Y si tú tienes el 10% de las acciones, tú tienes que participar en algún momento de asamblea, de reuniones, de junta, de que había un proceso para la venta de las acciones de esta empresa. Porque esa venta no se hace de un día para otro. No me digas que BlackRock amaneció un buen día, escribió un cheque y se lo sacudió frente a las narices a Hutchinson Whampoa y que, bueno, llegaron a conversaciones y tú como accionista no te enteraste, por Dios. ¿De verdad crees que tú puedes convencer al pueblo panameño de que te agarraron en los 5 segundos? No, de que nunca te enteraste, eso no es cierto, eso no solamente no es creíble, sino que además no es admisible, porque la República de Panamá es la dueña del puerto, de los puertos. Ellos tienen una concesión para su operación, pero los puertos no se pueden vender. Eso no lo has aclarado suficientemente, eso no has asumido un rol como propietario de los puertos y accionista de la empresa que opera los puertos. Ese tipo de situaciones es lo que yo describo cuando digo es que aquí hay una ausencia peligrosa y lamentable y patética de liderazgo. Y ahí estamos. Todavía no solo digo, oye, es que perdón, me acabo de enterar por los medios de comunicación de esta operación, cuento. No solo digo eso, sino que digo, el audito que estoy haciendo se mantiene. Pero sal y explícale a los panameños por qué incluso Panamá está hoy en mejor posición de la que tenía cuando se levantó toda esa patraña de que los chinos manejaban los puertos y los chinos manejaban el canal y que esto era una cosa que controlaba el Partido Comunista de China. Ahora comenzamos con el cuco de los comunistas, hombre, por el amor de Dios. Pero ese es el país que tenemos con el tipo de mandatario que está en el poder. Y Graciela, está desenfocado. Y no sabemos qué más que se está viene. Disparando en el pie. Y no sabemos qué más viene, porque de todo nos enteramos por publicaciones internacionales. Así es. Eso es lo más triste. Bueno, nos enteramos por publicaciones internacionales. Usted me va a decir que Donald Trump no sabía o no tenía una pista de que se estaba dando una negociación de este tipo. Esta empresa, que es una empresa de finanzas, no es una empresa operadora de puertos, está comprando los 43 de todos los puertos que maneja Hutchinson Whampoa.
43. Y usted me va a decir que usted no se enteró de que había todo un movimiento andando en esa dirección, que debió por lo menos haberle levantado las alertas y haberle dado suspicacia como para que usted picara por delante. ¿Por qué tenemos que simplemente reaccionar? ¿Por qué no podemos nosotros fijar nuestra agenda? ¿Por qué no podemos actuar con la autonomía soberana de un país que se respeta a sí mismo? ¿Por qué nuestro gobierno no puede asumir el rol que le corresponde como un gobierno de un país soberano que se respeta a sí mismo? Eso no puede seguir siendo así. No puede. Y yo se lo digo, el que no juega su rol será rebasado. En algún momento será rebasado, porque te digo, esa timidez, esa forma tibia con que el presidente y su gabinete reaccionan, y subrayo la palabra reaccionan, porque no accionan, sino que reaccionan a lo que viene de afuera y a lo que dice el presidente de Estados Unidos, y casi ahogándose dice, no, es que son mentiras, son mentiras. Hey, ese no es el tono ni es la forma. Son mentiras, cierto que son mentiras, pero ¿y qué haces al respecto? Solo decir, oh, es que son mentiras, casi con miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que te tienen guardado que tú tienes miedo de subir el tono? ¿Es eso? ¿O es que tú crees que porque ellos son grandes y nosotros somos chiquitos, no podemos subir el tono? Ah, no, pero es que nosotros no somos tan chiquitos. Seremos un país pequeño, pero no somos un país insignificante. ¿O es que nos olvidamos por qué quieren el canal? Si fuéramos insignificantes, nuestro canal no tuviera el valor estratégico, geoestratégico que tiene para un país en decadencia desde el punto de vista de su economía, sino también desde el punto de vista de su política. Y más rápido aún la decadencia desde el punto de vista de su política exterior hacia el resto del mundo, comenzando con sus aliados. Si miramos el panorama global, y yo no quiero creer que nuestro gobierno y nuestro mandatario sea tan ignorante como para no mirar el panorama global, de ver cómo se están dando los movimientos en este momento a nivel de las potencias y a nivel de la economía mundial, cómo el eje se está moviendo, cómo hay todo un proceso de transformación que se está dando a nivel mundial, nos daremos cuenta de que Estados Unidos es un país que está en decadencia, está desesperado. Y lo que está haciendo Donald Trump no es porque esté loco, es una lectura precisa de las necesidades de Estados Unidos y es una puesta en práctica de una estrategia calculada y que creo que es equivocada, pero es una estrategia pensada para tratar de levantar la economía de los Estados Unidos. Ellos han decidido, bajo el liderazgo de este presidente, equivocadamente, pero lo ha decidido porque no le queda otra opción, tratar de generar de recuperar las riquezas, los recursos que carecen, que no tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Es una explicación económica. No sé si este es el momento de entrar a hablar de eso. La crisis del dólar. ¿Por qué es tan importante reducir el gasto público despidiendo hasta a los agentes de la CIA? O sea, mire usted el extremo de la desesperación, acabando con sus propias instituciones de investigación e inteligencia. Mire usted el nivel de desesperación, destituyendo a trabajadores federales, funcionarios federales claves, incluso para la seguridad de los Estados Unidos. Me vas a decir que eso no es desesperación, eso no es desenfoque, eso es una combinación de movidas y actos que son el resultado de la desesperación que la situación económica de este país los ha llevado por políticas y porque ha llegado a un agotamiento. Yo le voy a explicar una cosa y lo digo rápidamente. Los bonos estatales de Estados Unidos están poseídos, están tenidos mayoritariamente, en número mayoritario, por China, Japón, entre otros países.
Y ante la situación de inestabilidad que ha alcanzado Estados Unidos, han empezado a deshacerse de esos bonos a la velocidad de un rayo. Usted sabe lo que eso significa Y están para la cayendo. economía de los Estados Unidos. Están Un cayendo. problema serio. Era la inversión más segura que Están había. perdiendo valor. Exacto. Exacto. Están perdiendo valor. ¿Y por qué están perdiendo valor los bonos del país económicamente y política y militarmente más poderoso del mundo? ¿Usted cree que esa pelea con México y con Canadá es porque amaneció y ya de la noche a la mañana le cayó mal México o les cayó mal el primer ministro de Canadá? ¿Por qué ese planteamiento de anexar a Canadá? Eso no viene de una cosa loca como la gente quiere pensar por parte de Donald Trump. Eso viene como resultado de una necesidad de hacer qué cosa, de dinamizar la economía interna de Estados Unidos por vía de estimular la producción nacional dentro de los Estados Unidos, que hace mucho tiempo migró para poner las plantas en China, porque era desde el punto de vista de costo era más barato, y hace mucho tiempo, producto de la globalización, que la división de tareas, la división del trabajo, la división de las funciones dentro de lo que es el sistema capitalista se expandió, distribuyó en otros países, en otra economía, y la economía de Estados Unidos se convirtió en una economía, como la de todos los países del mundo, en una economía cada vez más dependiente de los productos no solo generados, materia prima, otros productos procesados. Es lo que ha ido debilitando y socavando la economía de Estados Unidos, y necesitaban un presidente, entre comillas, loco, radical, para tratar de darle una sacudida a su economía y tratar de ver cómo se recompone con un esfuerzo desesperado para recuperar el liderazgo a nivel internacional, a nivel mundial. Un liderazgo que ha ido perdiendo con la emergencia a nivel de mercados de economías como China, la India, los llamados países BRIC. Esa desesperación es la que ha llevado a plantearse la recuperación, o no la recuperación, la toma del Canal de Panamá. ¿Por qué Panamá entra en el escenario como un país importante? Un país chiquito, más no insignificante, como vengo recalcando, porque es que la posición geográfica de Panamá, y de nuevo aquí la geografía, la posición geográfica de Panamá no es reemplazable. Sí, se puede construir un tren que atraviese de costa a costa a México. Sí, se puede construir un puerto en el sur del continente, en el Perú. Pero este espacio, esta franja angostita de territorio, no la puedes construir. La geografía del istmo no la puedes reconstruir o fabricar, tendrá un valor. Y tendrá un valor como lo ha tenido desde el momento en que el istmo emergió del mar, claro, para unir el continente. Bueno. Eso es así. Entonces, nosotros, en lugar de aprovechar el gran valor que tiene nuestro istmo, y más en esta era en donde se están repartiendo nuevamente, redistribuyendo los poderes en el mundo, estamos acomplejados, agazapados, subordinados y asustados del imperio, cuando no tenemos por qué estar ninguno de esos calificativos, sobre todo el último. No tenemos por qué estar asustados. Esta es otra era. Pero bueno, estos son los mandatarios que tenemos. Del embajador en Washington, lo último y lo primero que se supo, Rolando, que nos llegó ayer, es que andaba de gira por Pittsburgh, fortaleciendo lazos en educación, negocios y cultura. En medio de la crisis que estamos viviendo con Estados Unidos, nuestro embajador, eso es lo que anda haciendo. Y salió en una foto con Manny Sanguillén, el pelotero panameño. Imagínese usted lo que dice Graciela.
los tienen silenciados, no les dan permiso a nuestros embajadores para activar nada a nivel internacional. Graciela, muchas gracias.